Miguel, escritor y articulista del diario mexicano La Jornada. Pedro Miguel tuvo hace ya algunos años la oportunidad de hablar con Julian Assange allá en aquella embajada de Ecuador en Londres. Pedro Miguel, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Querido Rubén, buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, Pedro, recuerdo cuando alguna vez hablamos de esto allá en Los Ángeles y ahora nuevamente esta situación que por un lado uno dice, bueno, qué bueno, ¿no? Que lo dejen casarse con la que ya es su pareja, con la que ya tiene dos hijos, pero al mismo tiempo me da mucho coraje, se me hace muy humillante al mismo tiempo. Bueno, más allá de la boda, el problema es el acoso judicial en todos los sentidos, el aislamiento, la tortura psicológica a la que está sometido Julian 24 horas al día y la monstruosidad que esto deja ver por parte de tres estados que se dicen democráticos, que se dicen defensores de la libertad de expresión, del derecho a la información, de los derechos humanos, y que muestran su rostro, uno de sus rostros más brutales, en el trato a un informador que no ha cometido más delito que contar la verdad, ¿no? Mira, la gran paradoja de Assange es que el gobierno de Estados Unidos, cualquier gobierno, se llame Obama, se llame Trump, se llame Biden, eh, lo odian y lo querrían ver muerto o encarcelado de por vida. Desde 2010, cuando Julian y Wikileaks difunden en el mundo algunos de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Entre ellos, recuerdo uno muy sonado, que es el ametrallamiento de una camioneta de periodistas, de una familia, por un helicóptero artillado que sobrevuela Bagdad. Bueno, quienes perpetraron ese ataque, quienes ordenaron ese ataque, quienes diseñaron esa guerra criminal, están todos libres. Y el que dio a conocer esa atrocidad está preso en Gran Bretaña. Absolutamente así de brutal como lo estás planteando. Los que perpetraron aquello, que incluso hay imágenes y que justamente a él se las filtraron y él las dio a conocer en el mundo. Cuando pues yo viví intensamente eso como periodista y cuando la mayoría de las cadenas de televisión, la gran mayoría, quitando algunas cuantas personas que se la jugaron para informarle verdaderamente a las audiencias, pues estaban engañando tanto al pueblo norteamericano como al pueblo del mundo. Tú sabrás que CNN tuvo una doble cobertura. Una cobertura para nosotros que vivíamos dentro de Estados Unidos y una cobertura al exterior muy distinta, fíjate, tremendo. Mientras Julian Assange, pues evidentemente logró hacer esto. Oye, Pedro, cuando tú lo trataste, evidentemente has de haber tratado allá a Fidel Narváez, ¿no? También, y cuando conociste a Julian Assange, pues, ¿cómo lo encontraste? Porque ahora Fidel Narváez me ha dicho que de plano hay momentos en donde está hundido en la depresión y en este ataque, como tú dices, de tortura psicológica. Estaba lúcido, estaba muy bien. Realmente, Rubén, es una de las pocas mentalidades que yo he visto que entienden el mundo y que actúan en consecuencia. Eh, Son muy pocas las personas de las que se puede decir esto. Entender el mundo en su funcionamiento, en su globalidad, etc. Y Julian lo estaba entendiendo perfectamente, estaba actuando en consecuencia, había superado alguna ingenuidad originaria, por ejemplo, la que lo llevó a creer que en una democracia como Gran Bretaña, que en un país como Suecia, podría estar a salvo de las maquinaciones judiciales y de la fabricación de culpables que hace el aparato gubernamental de Estados Unidos. Por ejemplo, pensar que los medios de los que le llaman los mainstream, los medios más importantes, los más pesados en términos financieros, estaban interesados en contar la verdad, cosa que pues nosotros aquí sabemos desde hace mucho que no, que más bien están interesados en ocultar la verdad y que forman parte de un entramado de intereses.
Cuando yo fui a... Bueno, primero estuve en enero de 2011 en el oriente de Inglaterra para recibir los cables del Departamento de Estado en el capítulo México. Me los entregó Julian. Él estaba en una semiclandestinidad en ese tiempo y poco más de un año después lo visité ya en la Embajada de Ecuador en Londres. En ambos momentos lo encontré tremendamente lúcido, tremendamente agudo, profundo y al mismo tiempo con una mirada de conjunto. ¿Cómo está en la cárcel? Bueno, la cárcel es una destructora de personas. Eso en Suecia, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en México, la cárcel destruye. Teóricamente está hecha para rehabilitar, pero en los hechos está hecha para destruir, para criminalizar, para convertir en criminales a los inocentes. Y en el caso de Julian, pues para hundirlos en una depresión, en la locura, etcétera, ¿no? Yo no lo dudaría. Pero al mismo tiempo soy optimista. Mira, yo pienso que cuando una persona debe enfrentar circunstancias adversas, movida por principios, por valores y por ideales, no hay condiciones que la quiebren. Y creo que a Julian no lo van a quebrar. Estoy convencido de esto, así como estoy convencido de que pronto lo vamos a ver libre, porque no solo porque hay una presión enorme, sino también porque la acusación no se sostiene, es insostenible, es una invención, es una farsa, como han sido farsas los juicios contra Chelsea Manning, como ha sido una farsa este invento por delitos sexuales que le inventaron en Estocolmo. Y me parece que la jueza ha dado muestras de una muy buena actitud. Ella ya rechazó en primera instancia el pedido de extradición. Ahora Estados Unidos apela a la justicia británica para pedirlo en una segunda instancia. Me parece que todo indica que tendría que rechazarlo. Esto es lo que yo veo. En Estados Unidos están argumentando que no, el señor Julian Assange está psicológicamente preparado para resistir el encarcelamiento en cárceles norteamericanas. Ha sido el argumento más reciente que dieron para volver a solicitar la extradición. Yo creo que no se equivocan, pero la palabra es de la jueza, y la jueza consideró motivos humanitarios para negar la extradición. Aquí hay que ver una cosa que es muy sutil, fíjate tú, Rubén. En un principio, este fallo de la primera instancia de la jueza me repugnó, me chocó y me dije, bueno, ¿y por qué no? Dice la jueza que rechaza la extradición, pues porque esto es un monstruoso ataque a la libertad de expresión y un intento por crear un precedente para amedrentar a las y los informadores que se atrevan a difundir y a publicar información clasificada. Y luego me di cuenta de que no, de que ella tenía razón en pedir, en negar la extradición por motivos humanitarios, porque hay una alianza, Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos, que a veces incluye también a Nueva Zelanda y a Suecia, una alianza defensiva, el Pentágono, el Pentágono porque son 5 países, en cuyos términos la libertad de expresión, el derecho a la información, los derechos humanos pasan a segundo término cuando se trata de seguridad nacional. Si la jueza hubiese rechazado el pedido de extradición porque esta extradición viola los derechos humanos de Julian, le habrían pasado encima el tratado y habrían tenido elementos más fuertes para apelar la decisión. Entonces me parece que ella de modo muy sagaz, muy inteligente, muy sutil, dijo no, vamos a denegar la extradición por motivos humanitarios.
Qué interesante. Esto es lo que yo veo que está en juego y pues de veras creo que va a volver a rechazar la extradición y vamos a ver si Joe Biden, el demócrata, el aliado de Bernie Sanders, se avienta el tiro de ir a la Suprema Corte y de desear por tercera vez a la Suprema Corte del Reino Unido y de desear por tercera vez con esa extradición. También hay una posibilidad, y es que la jueza deniegue la extradición, Estados Unidos se desista y que en ese momento Gran Bretaña lo excarcele y lo expulse. ¿Lo expulse a dónde? Por ejemplo, a Australia, para que Estados Unidos pueda de nueva cuenta pedir la extradición. Hay que estar muy atentos, hay que salvar a Julian, hay que hacer todo lo que se pueda y me parece que tenemos entre los muchos motivos de orgullo del gobierno mexicano, hay el del mensaje del presidente López Obrador, cierto, en una mañanera. Todavía estaba Trump pidiéndole a Trump que no se ensañara, ¿no?, con Julian y que ya lo dejara libre. Efectivamente, Pedro, y pues tú has realizado una actividad muy fuerte también aquí en México para concientizar acerca de este tema de Julian Assange. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente fin de semana y una excelente noche. Rubén, es un gusto platicar contigo, te agradezco mucho el espacio. Al contrario, Pedro Miguel, muchísimas gracias a ti. Y rápidamente también pues, un reconocimiento al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y a su canciller, Ricardo Patiño, porque a diferencia